Hola, les estaba tocando una canción de Los Héroes del Silencio, el inicio. Me gusta mucho, hace poco los acabo de oír. Pero hoy les voy a hablar sobre mi tumor cerebral. Allá por el 2010 comencé a tener problemas de dolores de cabeza, como les dije en el video anterior. Estaba en buena forma, estaba hasta un poco obeso. De repente que el dolor de cabeza había sido un poquito más consuetudinario todos los días. Estaba preocupado, pensaba que era de la presión arterial que me estaba haciendo mella. Entonces yo solito me tomaba la presión y tenía un poquito alta la presión, pues mi mamá y mi papá son hipertensos y dije yo pues tengo herencia de hipertensión arterial y empecé a tomar medicamentos, yo solo. Pero a pesar del tratamiento de la presión, siempre tenía dolores de cabeza y tenía problemas para dormir, tenía problemas que iban en aumento, más que todo el dolor de cabeza. Y esa es una cuestión de que quiero ofrecer en este video, de que la gente que tenga malestares físicos, como el dolor de cabeza, pues no tratemos de automedicarnos, sino que pues consultemos, ya sea con el médico de cabecera o con quien a ustedes les parezca, pero tienen que consultar para evitar a que lleguen a lo que yo llegué. Pues cuando pues, el dolor de cabeza estaba más grave, me acuerdo que mi mamá me había acabado de ir a ver al hospital. Ahí mi mamá, mi viejita, había llegado a saludarme, pues, y nomás ella se fue, empecé a tener un dolor. Quizás la impresión de verle, que me sentí contento, pues me dio mayor dolor y literalmente me quedé ciego, más que todo del ojo izquierdo, que era, ya van a ver que era el lado donde tenía el tumor, del lado izquierdo, y empecé a tener vómitos, el vómito en arcada, que sale con propulsión el vómito. Ese es un signo característico de un problema a nivel cerebral, más que todo de hipertensión intracraneana. O sea que el cerebro se estaba comprimiendo debido a que pues, había una masa que era el tumor. Incluso en ese momento que estaba vomitando y todo, yo me sentía un poco confundido y mis amigos me dijeron, andate a tomar el TAC. Pues accedí, pues que pues, estaba que no sabía qué hacer. Y en el TAC, las personas que me estaban haciendo el TAC, una compañera mía empezó como a llorar. Entonces yo me afligí, yo pensé que tenía algo maligno, algo que me iba a complicar la vida y que pues, podía fallecer. En el 2010 mis hijos estaban bien pequeños todavía. Pues me dijeron que tenía un tumor grande, de más de 8 centímetros adentro del cerebro, ahí a nivel de los ventrículos. Entonces estaba bien central hacia el lado izquierdo y por eso es que había tenido mayor problemas en ese lado. Y me dijeron que desde ese día tenía que ingresar porque tenía que bajarme la presión intracraneana y tenía que operarme en los próximos días. Entonces uno se siente, pues, ¿qué será? Yo pensaba que era incluso hasta un linfoma, o sea, un tumor maligno. Entonces, porque en ese momento no se sabía mucho porque solo teníamos una tomografía. Después me hicieron una resonancia, me hicieron todos los estudios y pues se determinó que tenía un meningioma, que un meningioma es como un callo, es un tumor benigno que pues media vez no crezca, pues ahí puede estar, pero si son las dimensiones demasiado grandes como esas que tenía yo, pues el centímetro, el diámetro del tumor puede ser una característica de malignidad, como es la hipertensión intracraneana. Entonces me tuvieron que operar. Fue allá en septiembre del 2010 que pasé a sala de operaciones, pues los doctores, los neurocirujanos de ahí del Seguro Social, pues estudiaron bien el caso, hicieron unas determinaciones y después de las 7 horas que estuve en sala de operaciones, pasé a cuidados especiales, cuidados intensivos y estuve pues en ventilación mecánica por el edema cerebral debido a la cirugía.
Y pues todo eso no lo recuerdo, gracias a Dios, no lo recuerdo. Recuerdo hacia después de los días que ya me habían quitado la ventilación mecánica, hacia 2, 3 días después, y pues me asusté bastante porque no reconocía a nadie, no reconocía nada. Incluso una amiga que era fisioterapista me llegaba a dibujar una figura humana y ella me decía, ¿qué es esto? Y señalaba la cabeza, pero yo no me acordaba cómo se llamaba la cabeza. O sea, sabía que era de la cabeza, pero no me acordaba cómo se llamaba. Era un tipo de afasia, ¿verdad? Afasia, y pues estaba asustado, pues no sabía si podía seguir trabajando de médico, si podía seguir trabajando en cualquier cosa, pero en ese momento estaba asustado y tenía dificultad para mover el cuerpo, tenía dificultad para pensar, tenía dificultad para hablar. Yo pues sentía y sabía lo que estaba queriendo decir, pero no me podía salir. Entonces, pues tenía afasia, pues una afasia sensitiva, afasia motora. Me acuerdo que en aquella época yo era director ahí en el colegio médico, tenía a cargo lo que era el club de natación, y en un evento pues me pasaron, como yo era el presidente del club de natación, pues me pasaron a hacer un speech, hablar, y no sudaba un montón para poder hablar, y la gente notaba que no podía hablar, y a mí me sentía mal. Debido a eso es que pues pensé yo en hacer algo para ayudarme yo solo también, además de la fisioterapia a la cual yo iba, fisioterapia tanto física como de terapia de lenguaje, ahí de parte del Seguro Social, pero sentía que no me ayudaba tanto. Pues sí me ayudaba, pero no me ha ayudado tanto. Entonces me metí a la universidad, fui a sacar un curso, pues una maestría en administración hospitalaria, con el objetivo de que el cerebro pues empezara a desarrollarse un poquito más. Eso me ayudaba un montón. Iba a trabajar, a estudiar casi todas las noches. Los profesores sabían de lo que me estaba pasando, y por eso es que trataban de comprenderme, porque ahí me pasaban a hacer trabajos orales, y como todos éramos especialistas, todos éramos médicos, pues todos me comprendieron. También sabían que había tenido un tumor cerebral y todas las cosas, pero me ayudaba bastante. Empecé de nuevo a trabajar en las noches, que me dieron chance. Antes del tumor cerebral ya había sido yo jefe de turno, y pues volví a mis labores de jefe de turno, que pues, siempre estaba un poquito más tranquilo, me daban chance de descansar. O sea, mis compañeros fueron muy buena gente conmigo, igual que el Seguro Social siempre me apoyó un montón. Todas las autoridades que tenía a cargo mío pues me ayudaron un montón. Y de repente, con el tiempo, el que estaba el jefe a nivel hospitalario me mandó a llamar que si yo tenía la capacidad de ser director de un hospitalito, que es Hospitalito Sacamil. En ese entonces era unidad de salud. Entonces, con la gestión que fuimos a hacer en aquella época, pues hicimos el hospital. El presidente que estaba en aquel entonces pues llegó a inaugurar el hospital. Ahí tengo fotos donde salgo inaugurando con el presidente de la República. Estaba bien gordito, ahí van a ver esas fotos ustedes. Y pues yo me sentía bien a pesar de que había estado con el tumor cerebral. Imagínense ustedes si yo me hubiera quedado triste nada más, si me hubiera quedado deprimido porque había tenido el tumor cerebral, porque no podía hablar y solo con la terapia del lenguaje, pues no hubiera pasado por todas esas cosas, no hubiera tenido esa experiencia, que siempre ayudan, fíjense, siempre ayudan, porque después con el tiempo, debido a que había tenido buena gestión en el Sacamil, me mandaron al MQ, el Hospital Médico Quirúrgico, y ahí desarrollé bastantes cosas que para mí fueron buenas. Para mí, desarrollamos la protección hacia el paciente renal, le hicimos un poquito más humano el tratamiento al paciente renal. Ya no se dializaban solo ahí en el hospital, sino que tenían la chance de irse para la casa.
Hicimos varias cositas que yo estoy orgulloso de eso, pero ahí tenía mayor presión y pues esa presión siempre me daba problemas a nivel de dolor cerebral, pues dolor de cabeza, cuestiones de cefaleas, cuestiones de problemas para dormir. Como les explicaba, que después de la cirugía tuve problemas con la anestesia. Con la anestesia, siempre los pacientes que están en ventilación mecánica, pues posteriormente a la cirugía tienen problemas de errores nocturnos, o que ven cosas, o que oyen cosas. Y pues yo veía unas cosas bien raras ahí, que yo sentía súper extraño todo lo que estaba pasando, y hasta mandaron a llamar a la psiquiatra para atenderme esa situación y yo poder salir adelante con eso. Sentía que me estaban matando, imagínate. Y después, con el tiempo, yo estaba viendo pacientes, cuando ya estaba ejerciendo mi carrera, veía pacientes que les estaba pasando eso y que habían estado en ventilación mecánica, y los demás pacientes se reían de él, y incluso hasta otros médicos se reían de él porque estaba loco. Yo les decía, no hombre, es porque ha estado en ventilación mecánica y han tenido problemas consecuentes a la ventilación mecánica, a los anestésicos, a todos los medicamentos que puedan dar trastornos en la psiqui. A lo que yo voy es que si no, pues no salimos, o solo nos dedicamos a lo que nos den ahí de parte de las instituciones, de parte de los hospitales, pues nos podemos quedar cortos. O sea, tiene que tener de parte de cada uno la chance de poder salir adelante y con mejores cuestiones. No sé si ya les había hablado cómo es que llegué a tener todo esto. Fue cuando yo empecé y dije, tengo que vivir la vida como a mí me gusta, como a mí pues las cosas que siempre me dan satisfacción. Y empecé, así como vieron en el video, que empecé a tocar guitarra. Siempre había tenido la idea de tener un grupo con mis amigos, y ahí fue que me empecé a hacer la imagen de hacerme unos tatuajes. Pero nunca lo había hecho por el qué dirán, porque era médico, soy médico. Pero después del tumor dije yo, ahí hubiera quedado Guillermo Marroquín, pero ahí fue que dije, bueno, voy a ponerme mi primer tatuaje, y ahí fue donde empecé. Y en vez de hacerme mella en mi carrera, pues la he pasado súper bien. Gracias a Dios que no tengo nada ya, no me he vuelto a crecer ese tumor. 5 años después con resonancia magnética he estado bien. Y eso era lo que les quería contar, que gracias a Dios hemos estado haciendo bien las cosas, y cualquier cosa, pues estamos para que podamos hacer una conversación y podamos estar en contacto. Soy Guillermo Marroquín y estamos a la orden.